Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo, hermanas y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez y ven, estoy rodeado de regalos y de adornos navideños. Pues estamos adentrándonos en el tiempo especial de Adviento, tiempo de preparación para la Navidad. Y realmente, pues como sabemos, la Navidad es un tiempo de dar gracias a Dios por tantos regalos que recibimos. Pero el más importante de los regalos es el regalo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y el regalo más importante que le podemos hacer a Jesús, ¿saben cuál es? El regalo de tu persona y de la mía. El regalo de tu alma y de mi alma. El poner a Jesucristo como prioridad en nuestra existencia. No hace tanto tiempo atrás, hace unos días tal vez, celebramos la fiesta de Cristo Rey. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿es Jesús de verdad el Rey de nuestra vida? ¿Es Jesús el Rey de tu vida y de la mía? Y qué hermoso podría ser si dijéramos, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo mi ser como regalo a ti, para que en esta Navidad, Señor, tú tengas tal vez el mejor de los regalos que yo pueda darte, que es mi propio ser. Ojalá que así lo hagamos. En estos momentos, hermanos y hermanas, nos ponemos en la presencia de Dios, vamos a orar. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre misericordioso, gracias, oh Dios. Gracias, Padre, por el don de la vida. Gracias, Padre, por el don de la fe. Gracias particularmente por el don de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Tanto amó Dios al mundo, nos diste tu palabra, que nos diste el mejor regalo. Nos diste la misma vida de Jesús, para que teniendo a Jesús, para que creyendo en Jesús, para que poniendo a Jesús como prioridad de nuestra existencia, tengamos nosotros la vida que tú nos has prometido, la gloria que Jesús nos ofrece, el que es la resurrección y la vida, el que es la esperanza de todos tus hijos, de todos nosotros. Bendice, mi Dios, a esta hija tuya que está escuchando este programa. Señor, que se dé cuenta que tiene el mejor de los regalos. A veces pensamos que no tenemos suficientes bendiciones. A veces pensamos, Señor, que tú te has olvidado de nosotros porque no tenemos esto, no tenemos lo otro, no tenemos las cosas que quisiéramos tener. Pero, Señor, solamente teniendo ese regalo maravilloso que es Jesús, lo tenemos todo y nada nos falta. Bendice, mi Dios, a este hijo tan amado por ti. Llénalo, Señor, de tu santa presencia, de tu santo amor, del deseo cada día más fuerte, más poderoso, más auténtico en su vida, de hacer de Jesús la prioridad por excelencia de su vida, y que este hijo tuyo a la misma vez sea el regalo más importante que le puede dar a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, y que en ese intercambio de regalos, Señor, de Jesús a nosotros y de nosotros a Jesús, podamos de verdad comenzar a experimentar un pedacito de cielo aquí en la tierra. Bendice, Señor, el corazón de tus hijos, bendice el corazón de tus hijas, bendice nuestros corazones, oh Dios, en este comienzo de Adviento, y cólmanos a todos nosotros de un deseo cada día más grande de decir como María Santísima, todo tuyo, Señor, todo tuyo y para siempre tuyo. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas. Le doy gracias al Señor por todos y cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, por sus llamadas, por sus correos electrónicos, por sus múltiples comentarios y preguntas. Ustedes son los que hacen posible este programa y también por sus necesidades de oraciones. Estamos aquí para servirles. Por lo tanto, damos gracias a Dios por Prudencio de Pensilvania, que felicita al Padre Pedro por el programa. Muchísimas gracias, Prudencio. Es un fiel televidente que dice él que
que me quiere mucho y pide también oración por la conversión de José William y Robinson. Que el Señor los bendiga en superabundancia. Iván de New York pide por María Yolanda, quien está en tratamientos de quimioterapia. Que el Señor la bendiga y pedimos que la voluntad de Dios sea que ella pueda ser completamente sana para gloria a Dios. Margarita de Brooklyn, New York, pide salud y felicita al Padre por el programa y pide oración por su familia. Muchísimas gracias, Margarita, que Dios bendiga a todos sus seres queridos. Y Alina de Arlington, Virginia, pide por ella, por su hijo Wilber y también por su conversión, además por su hijo Danielson. Que Dios les bendiga en abundancia a todos. Elizabeth de México, ella me conoció en Hermosillo, Sonora, México, hace unos 2 años y está agradecida a Dios por la bendición de haberme conocido. Muchísimas gracias y fue realmente un verdadero honor el compartir con ustedes en Hermosillo hace unos 2 años atrás. Marisol de Connecticut pide oración por su hija, Elsie, quien está operada, y también por su nuevo negocio, un salón de bellezas que inauguró recientemente. Que Dios bendiga ese salón y bendiga a Elsie en superabundancia. Cruz María de Puerto Rico pide oración por la familia Caldera Rosario y también por la familia Negro Rivera. Que Dios los bendiga a todos en abundancia. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook de este servidor, el Padre Pedro. Que Dios los bendiga en abundancia y los colme de sus santos bienes. Hoy la iglesia, o en estos días, la iglesia está celebrando una fiesta muy especial. Y es la fiesta de uno de los apóstoles, tal vez más humildes de Jesús. Me estoy refiriendo a Andrés. Y humilde porque él nunca aspiró a ser el primero. Y esos son los problemas que tenemos, y no solamente en nuestras familias, pero en la iglesia y en el mundo entero. A ver quién es el primero. A ver quién sobresale, a ver quién lleva el mando, a ver quién impone su voluntad sobre los demás. Y desafortunadamente nos olvidamos de que el Señor Jesús dice, el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Andrés era un seguidor, era un discípulo de Juan el Bautista. Y cuando Juan estaba predicando en el desierto, la importancia del arrepentimiento, la importancia de la penitencia, pues Andrés estaba muy cerca de Juan. Y de pronto un día dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 1, que Juan el Bautista ve a Jesús que está pasando. Y comienza a decir, ahí va el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, hablando de Jesús como el Mesías que viene para salvar al pueblo de Dios, a liberar al pueblo de Dios, a darle vida nueva al pueblo de Dios. Y Andrés escucha esto y tiene que haber habido como que una revolución dentro de su ser y toma la decisión más importante de su vida de comenzar a seguir a Jesús. Y en el transcurso del tiempo dice la palabra de Dios que Jesús se voltea. Jesús siempre nos mira. Y Jesús te está viendo a ti en estos momentos, pero no para juzgarte, no para lastimarte, no para echarte a un lado, sino que para invitarte a que vengas a Él, a que tú y Él tengan una relación más cercana, más íntima, más personal, como pide el Papa Francisco, que tengamos una relación personal con Cristo Jesús. Y le pregunta Jesús a Andrés, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y esa pregunta te la hace a ti el Señor y me la hace a mí también. ¿Qué estás buscando tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Y saben lo que responde Andrés? Señor, ¿dónde tú vives? Es decir, como diciendo, quiero tener una relación íntima contigo. Quiero conocerte mejor, Señor. Y qué hermoso regalo le está dando Andrés a Jesús en estos momentos. Quiero conocerte a ti, Señor. Quiero acercarme a ti, Señor. Quiero ponerte a ti como el centro de mi vida, Jesús. Y Jesús le dice, ven y verás, ven y verás. Te lo dice a ti también. Si realmente tienes el deseo de rendir tu vida a Jesús, Jesús te va a decir, ven y verás. Si realmente tienes el deseo de darte como regalo a Jesús, Jesús te va a decir, ven y verás. ¿Por qué? Porque el Señor, si quiere algo para ti, para mí, es que podamos tener con Él una relación estrecha e íntima y personal con Él.
Y nos dice la palabra de Dios que se pasó Andrés el día completo con Jesús, con otro discípulo. Inmediatamente que sucede eso, ¿qué hace Andrés? Hace dos cosas, hermanos. Dos virtudes maravillosas que Andrés nos muestra a través de su persona, a través de su vida, a través de ese encuentro que él tiene con Jesús. Lo primero que todo, no se queda con Jesús en su corazón, sino que sale a buscar a otros para que ellos también tengan un encuentro personal con Jesús. Ese regalo que Andrés ha recibido de Jesús, esa íntima relación que está teniendo con Jesús, él la quiere compartir con otras personas. Y una de las primeras personas a quien Andrés va, ya sabemos quién es, ¿verdad? Su hermano Simón. Simón, que después va a ser el gran Pedro, el gran San Pedro, unos grandes pilares de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ese a quien Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra de Dios nos habla de que Andrés escucha, y es a través de la escucha de la palabra, pasándose ese día completo con Jesús, que su vida cambia. Y San Pablo nos dice en su carta a los Romanos, el capítulo 10, versículo 17, que es a través de la escucha de la palabra que entra la fe en el corazón del ser humano. Andrés comienza a darse cuenta que ese hombre que está delante de él es mucho más que un hombre cualquiera, que ese hombre no solamente es un enviado de Dios, que ese hombre realmente es el esperado de los tiempos, el Cordero de Dios que va a quitar los pecados del mundo. Y va donde su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Le anuncia la buena nueva. Ese que hemos estado esperando por tanto tiempo, al fin está aquí entre nosotros. Yo doy testimonio de que ese Jesús es realmente el Mesías, el ungido de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que un poco más adelante Simón Barjona tiene ese encuentro con Jesús que lo va cambiando completo y totalmente hasta el punto en que puede confesar que Jesús es el Hijo de Dios que vive, el Mesías, el Señor. Andrés pudo haber dicho, pero espera un momentito, yo Jesús te traje a mi hermano aquí y sin embargo ahora me descartas a mí y lo pones a él como primero. A Andrés no le interesa los títulos ni el sobresalir. Lo que le interesa es llevar a más personas a los pies de Jesús y le interesa que el Señor Jesús sea glorificado a través de todas las personas que Él va a llevar a sus pies. Qué hermoso sería si dejáramos nosotros en la iglesia de pelearnos unos con otros para ver quién va a ocupar el primer lugar, sabiendo, como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas capítulo 14, y son palabras de Jesús, que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Que nosotros, siguiendo el ejemplo de Andrés, y a medida que nos acercamos a Jesús y tenemos esa relación personal e íntima con Jesús, podamos decirle al mundo entero las maravillas que en esa relación estamos teniendo con Jesús. Y bendito sea Dios que llevemos a otros a Jesús y que sean primeros que nosotros seamos los últimos como Andrés, sabiendo que al fin y al cabo quien debe ser glorificado por encima de todo y quien merece todo honor y toda honra, al fin y al cabo es Jesús y solamente Jesús. El número para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
San Andrés nos diría, vengan y adoremos al niño Dios, vengan y adoremos a Jesús. Y dejemos que Jesús nos transforme, nos libere, nos sane, nos restaure y nos haga más y más uno con Él para toda la eternidad. Ojalá que así sea. Tenemos a Irma desde Minnesota en vía telefónica. Irma, ¿me escuchas? Padre, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Por la gracia de Dios, bendecido, Irma. ¿Cómo estás tú? Bendiciones, Padre. Qué gusto escucharlo. Gracias. ¿Con mucho frío, Irma? Sí, bastante. Ya se nos llegó el frío. Ya llegó el frío a Minnesota, así Ajá, es. sí. Adelante con tu pregunta, por favor. Mire, Padre, yo le quiero preguntar si el asistir a las casas de oración Ajá. es malo o es bueno, porque en la parroquia donde yo voy, supuestamente el Padre dice que no es bueno asistir a esas casas de oración. Ahí uno lee la Biblia, hace alabanzas a Dios nuestro Señor, y uno hace pedimientos así por su familia, por sus problemas, por trabajo, por cualquier cosa, por cualquier necesidad que uno tiene. Claro. Yo me siento muy a gusto, pero yo eso es lo que quiero saber, si sí es malo o es bueno. Irma, es importante escuchar la voz del pastor y si él dice que no es aconsejable, pues entonces no ir, pero al mismo tiempo pedirle al padre, al sacerdote, que por qué no comienza un grupo de oración en la parroquia, un grupo de oración en una casa que sea de confianza para él y que él sepa que las personas que están dirigiendo ese grupo pues van a ser personas que van a dar la auténtica doctrina de la Iglesia Católica. Eso es importante porque si el padre no tiene realmente algún tipo de medio para supervisar lo que está ocurriendo en esta casa de oración, pues él se preocupa por sus ovejas y él quiere que sus ovejas reciban alimento sólido, es decir, un alimento que esté de acuerdo con la sana doctrina de la Iglesia. Y desafortunadamente, pues no todo el mundo que tiene un grupo de oración, pues va a dar o va a compartir o va a impartir la sana doctrina de la Iglesia. Entonces es importante tener eso en mente. Y entonces si el padre no está de acuerdo con que esos grupos pues estén abiertos a los miembros de la feligresía de su parroquia, entonces pues tomar en cuenta eso y pedirle al padre si es posible que se establezca un grupo en que él pues no solamente esté de acuerdo con que se establezca, pero un grupo que él en alguna forma pueda supervisar, para que todo pues esté de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, que es muy importante. Que Dios te bendiga, Irma, cuenta con nuestras oraciones y ojalá que nos puedas dejar saber qué ha pasado y cómo pues se ha desenvuelto esta situación con la iglesia, con tu parroquia en particular y con los grupos de oración. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿el mal ya existía antes de que el ángel malo fuera expulsado del cielo? Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, muchísimas gracias. Es decir, lo que sabemos es lo que dice la Santa Biblia y lo que enseña la Iglesia Católica. Y lo que enseña la Iglesia Católica, y que está, por supuesto, de acuerdo con la Santa Biblia, es que quien introduce el mal en la humanidad es Satanás. Y Satanás se deja llenar del mal. ¿Por qué? Porque Satanás desobedece a Dios. El desobedecer a Dios o el ir en contra de Dios es el imbuirse o el sumergirse en el mal. Y es precisamente lo que hace Satanás. Y después de que él se sumerge en el mal, apartándose de Dios, que es el bien absoluto, y haciendo que otros ángeles también le sigan y se aparten de Dios, pues entonces, ¿qué es lo que él hace? Tratar de estropear la obra maestra de Dios, que es el ser humano. Y vemos como en el libro de Génesis, capítulo 3, pues Satanás, comenzando con la mujer, la seduce para que ella caiga, para que ella se aparte de Dios, y no solamente ella, pero también su esposo y también generaciones que vienen después de ella, comenzando con sus hijos, Caín y Abel. La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, tiene una frase muy hermosa. Y fíjense lo que dice: Dios es leal, Dios es leal.
enemigo del mal, recto y justo. Es decir, en Dios no hay mal. Dios no creó el mal. El mal es la antítesis del bien. El mal realmente es lo opuesto al bien. Entonces, si hubo mal, fue porque alguien desobedeció a Dios, porque alguien le dio la espalda a Dios, porque alguien optó por hacer la voluntad de él o de ella en vez de la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros le damos la espalda a Dios, obedeciendo nuestra carne, obedeciendo lo que el mundo nos dice, obedeciendo pues lo que Satanás nos habla a través de las diferentes circunstancias o situaciones en que nos encontramos, y nosotros sucumbimos a esas tentaciones, pues estamos dando la espalda a Dios y estamos también nosotros incurriendo en el mal, en el mismo mal en que Satanás incurrió, que fue al fin y al cabo la soberbia. El decir, yo no necesito de Dios, yo puedo hacer las cosas a mi manera y al fin y al cabo, pues yo voy a tomar decisiones aunque esto está en contra de la voluntad de Dios. Y eso pasa con frecuencia en nuestros días, ¿no es cierto? Entonces, el estar conscientes de que si Dios quiere algo para nosotros, es nuestro mejor bien. Y nuestro mejor bien, al fin y al cabo, es el mismo Dios, que es el bien absoluto. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi familia y yo somos evangélicos, no católicos. Toda mi familia sirve a Dios. Toda mi familia lo conoce. La iglesia de Cristo está durmiendo y muchos están muriendo y nadie hace nada, y cuando uno quiere actuar, uno es pobre y sin recursos, y eso me destroza al ver que el ministerio de nuestra familia se hace tan difícil. Pero cada testimonio que le escucho yo sé que es Dios que habla a través de sus labios. Que Dios le bendiga. Luz Delgado desde Chile. Luz, qué alegría me da el escuchar de ti y escuchar estas palabras que tú me escribes. Muchísimas gracias, muy agradecido por ser parte de la familia de televidentes de Conozca Primero su Fe Católica. Muy agradecido también por tu deseo de que el mundo conozca a Jesús y tenga de Jesús vida y salvación eterna. ¿Qué hacer para que haya una evangelización cada vez más efectiva? Con dinero o sin dinero, con recursos o sin recursos. Yo creo que debemos de mirar a un personaje que para mí nos enseña mucho, que es la mujer samaritana. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Y hay varios momentos que nos pueden dar pautas muy buenas a seguir. Primero que todo, la mujer tiene un encuentro con Jesús. Y para nosotros poder predicar la palabra de Dios, tenemos que tener ese encuentro con Jesús, como lo tuvo Andrés. Encuentro que sin lugar a dudas nos va a cambiar y nos va a cambiar para siempre. ¿Por qué? Porque todo encuentro con Jesús es un encuentro que nos cambia, nos hace diferentes, nos hace más y más como Jesús. Entonces, eso es lo primero que sucede en la vida de esta mujer. Evangelio según San Juan, capítulo 4, pueden leer desde el versículo 7 hasta el versículo 26. Lo segundo que hace la mujer, que es importante, no solamente tiene ese encuentro con Jesús, pero ese encuentro se hace más palpable, más real, más auténtico, a medida que ella escucha a Jesús. Y eso es precisamente lo que hace el apóstol Andrés, escucha a Jesús. Él se pasa un día escuchando a Jesús. Ella, en el momento del mediodía, en el momento en que hacía más calor en ese lugar, pero embelesada por las palabras de Jesús, toma tiempo para escucharle. Qué hermoso si tú y yo, todos nosotros, tomáramos tiempo para escuchar a Jesús, sobre todo en la oración, para tomar tiempo para escuchar en nuestro interior lo que Jesús nos dice a través de la oración. Dios habla en todo momento y en toda circunstancia. Dios habla a través de las experiencias de cada día. Dios habla a través de la iglesia. Dios habla a través de la Santa Biblia. Dios habla a través de nuestra conciencia. Dios habla en lo íntimo de nuestro ser. Dios habla. Y lo importante es aprender a escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios siempre va a ser muy diferente a las demás voces que escuchamos constantemente en nuestra vida. Así que lo primero que hace la mujer es permitir que ese encuentro se realice. Jesús la estaba esperando.
Jesús estaba ahí, a la orilla del pozo. Y esta mujer viene, ella tiene dos opciones, o hablar con Jesús o apartarse. Las mujeres en aquel tiempo no podían estar cerca de un hombre en público. Y sin embargo, ella toma tiempo para escuchar a Jesús. Lo otro que es importante es que después de haber escuchado a Jesús, después de haber tenido ese encuentro personal con Jesús, ella deja el cántaro en el suelo. Y el cántaro para ti, mi hija, puede ser tu miedo, tu inseguridad, pensando que no vas a ser efectiva en tu evangelización o que tu familia, por carencias materiales, no va a poder hacer mucho para que otros conozcan a Jesús. No tengas miedo, no tengas miedo. Mira, Dios provee. Esta emisora, esta estación de televisión comenzó con una religiosa que prácticamente no tenía un centavo. Y sin embargo, Dios da los medios, Dios da las bendiciones. Y lo importante es que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Ella deja el cántaro a los pies de Jesús. ¿Y qué hace? Sale corriendo al pueblo a evangelizar en la forma en que ella puede. ¿Y cómo ella puede? Dando testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Y como resultado de eso, la gente comienza a creer en Jesús. Entonces, tengamos más medios económicos, menos medios económicos, lo importante es lo que hay en el corazón. Y que del corazón salga el deseo de evangelizar a otros, particularmente a través de nuestro encuentro personal y de nuestra escucha a ese que es a quien queremos comunicar, que es a Cristo Jesús el Señor. Que Dios te bendiga, fe y adelante. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es cierto que los sacerdotes no deben confesar a otra persona si está en unión libre? Y si lo hace, ¿no debe absolverlo de sus pecados? Eso me han dicho algunos sacerdotes, pero otro me dijo que eso no se debe hacer, que a nadie se le puede negar la confesión. Tatiana, desde Costa Rica. Tatiana, a nadie se le debe de negar la confesión si la persona está dispuesta a arrepentirse de su pecado o de sus pecados. Pero una persona que vive en unión libre y va a continuar viviendo en unión libre, es decir, va a continuar teniendo relaciones ilícitas con su pareja, pues esa persona, a no ser que se arrepienta y deje de estar teniendo relaciones ilícitas con su pareja y viva en castidad, pues esa persona no puede recibir la absolución porque esa persona va a continuar cometiendo el mismo pecado. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 6, dice que lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Entonces, para Dios, el matrimonio ante Él es de suprema importancia. No es cualquier cosa, no es ni siquiera como un matrimonio civil en que un hombre y una mujer van delante de un juez de paz y pues contraen matrimonio civilmente, es decir, ante la sociedad. No, esto es una alianza en que los dos se dan responsablemente por amor el uno al otro y prometen fidelidad ante Dios hasta que la muerte los separe. Entonces, yo lo que aconsejo en un caso como este, en que hay una pareja que no está debidamente casada ante Dios, que vayan donde un sacerdote. Y yo estoy seguro que el sacerdote va a estar más que anuente a explicar lo que deben de hacer, los pasos que deben de tomar para que puedan pronto, con el favor de Dios, si así Dios lo permite, unir sus vidas en santo matrimonio y entonces sí poder confesar, recibir la absolución sacramental y poder comenzar a recibir ese maravilloso sacramento que es el sacramento central, que es el sacramento de la Santa Eucaristía, en que el mismo Jesús por amor se nos da para que ya estas dos personas más y más lleguen a ser un solo ser. Tenemos vía telefónica a Antonio desde Chicago. Antonio, ¿me escuchas? Claro que sí, padre. ¿Cómo está? Dios lo bendiga. Bendecido, el Señor te bendice. ¿Cómo está la temperatura por Chicago, Antonio? Un poquito frío, padre, pero ya estamos acostumbrados a eso. Mucho viento, me imagino, ¿no? Ayer sí, hoy no, está un poco calmadito, pero aún bueno. un poco frío. Bueno, benditos a Dios. ¿Y tu pregunta, Antonio? Padre, mi pregunta, perdone si es una pregunta tonta, pero... No hay pregunta tonta, Antonio. Adelante.
En la Anunciación, la Virgen quedó llena del Espíritu Santo. Ajá. Entonces, ella estuvo presente en Pentecostés, cuando Sí. el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Sí. Mi pregunta es, ¿ella quedó obviamente llena del Espíritu Santo, nuestra Madre Santísima, o simplemente el Espíritu Santo llega a una persona y se queda allí en una sola cantidad? Pregunta no es tonta en absoluto, es una pregunta muy interesante y muy necesaria de comprender. Muchísimas gracias, Antonio, por tu pregunta y muchas felicidades. Pues María Santísima, sabemos bien, es la hija del Padre, es la madre del Hijo y es la esposa del Espíritu Santo. María es la llena de gracia, es la llena de la vida de Dios, es la llena del Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que da María Santísima a su prima Isabel. Cuando tiene ese encuentro en la visitación, ¿qué es lo que sucede? Que Isabel se llena del Espíritu Santo y dice la palabra de Dios que el niño salta en el vientre de su madre. Es decir, se llena del gozo, se llena de la presencia, se llena de la vida plena del Espíritu Santo. Qué hermoso si nosotros compartiéramos Espíritu Santo unos con otros, porque todos hemos recibido Espíritu Santo, todos los que hemos sido bautizados. En el primero de los sacramentos, que es el bautismo, recibimos Espíritu Santo, recibimos el amor puro de Dios, nos convertimos en templos del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 6. María, llena del Espíritu Santo. No puedo pensar en un momento en que María Santísima no estaba llena del Espíritu Santo, porque desde el momento en que fue concebida, ella estaba llena de la presencia de Dios, ella estaba llena de la gracia de Dios, ella estaba llena del Espíritu Santo, que al fin y al cabo es el que nos lleva a los pies del Santo, que es Jesucristo. Por eso el papel o el rol o la tarea del Espíritu Santo es llevarnos al Santo, que es Jesucristo, y por lo tanto se llama el santificador. El Espíritu Santo se le llama el santificador. María Santísima, sí, por supuesto, está con los discípulos el día de Pentecostés, pero también los discípulos habían recibido Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 15 en adelante, que Jesús, después de haber tenido ese encuentro con María Magdalena, se aparece a sus discípulos que estaban a puertas cerradas y sopla sobre ellos y les da Espíritu Santo. Y les dice: lo que ustedes aten será atado y lo que ustedes desaten será desatado. Entonces ya habían recibido Espíritu Santo. Pero en el caso de los apóstoles, el Espíritu Santo, aunque ha sido recibido, se puede quedar un poco paralizado, como también en el caso nuestro, ¿sí? Sobre todo cuando nos apartamos un poco de Dios, cuando le damos un poco a la espalda a Dios, cuando, al igual que Pedro y los demás discípulos, a la orilla del mar de Galilea deciden irse a pescar, a volver a lo que eran antes de conocer a Jesús, y pues como que dejar de poner su confianza en Jesús. María Santísima nunca dejó de poner su confianza en Dios. María Santísima nunca dejó de poner su mirada en Dios. Y por eso es que ella es tan importante para nosotros en la iglesia. Y por eso es que el Papa Juan Pablo II una y otra vez nos decía: imítenla, imítenla. Está bien orarle, está bien pedirle, pero más importante es imitarla. María nunca le quita sus ojos de Dios. La vida de María fue un hágase, un fiar, un toda tuya, Señor. La esclava tuya, Señor. Que se haga en mí no mi deseo, no mi voluntad, sino que la tuya. Y si nosotros hacemos eso, entonces el Espíritu Santo siempre va a estar activo en nosotros. Porque al fin y al cabo, de nuevo, el Espíritu Santo es el santificador, la fuerza de Dios, el poder de Dios, el amor puro de Dios, que nos impulsa hacia el mismo amor de los amores, que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Muy interesante tu pregunta, Antonio, que Dios te bendiga. Y bueno, pues me alegro mucho que nos hayas llamado. El teléfono para que nos llamen, hermanas y hermanos, es el 205-271-2924. No pierdan de vista este teléfono, por favor, y cuando deseen, llámenos, estamos aquí para servirles. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. Que tu regalo más grande en esta próxima Navidad sea darte total y completamente a ese que lo merece todo y que quiere lo más sublime que tú le puedes dar, que es tu propia alma, tu propia vida. Soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos una vez más a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué significa cuando Jesús dice, no den las cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos? Kevin, de Lima, Perú. Kevin, muchísimas gracias. Tal parece como que Jesús está usando una terminología un poco, tal vez un poco fea, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque habla de perros y habla de cerdos. ¿Y a quién se está refiriendo Jesús cuando habla de perros y habla de cerdos? Se está refiriendo a los paganos, es decir, a los que no creen en el único verdadero Dios, como los judíos. No que Jesús está discriminando contra ellos, Jesús simplemente está utilizando la terminología que utilizan los judíos del tiempo de Jesús para que le puedan entender bien. Él está hablando no solamente a sus más cercanos colaboradores, pero le está hablando a una multitud. Y Jesús quiere que entiendan bien. Jesús le está dando un mensaje. El mensaje que aparece en el Sermón de la Montaña. Está hablando mucha gente y Él quiere que todo el mundo entienda que las palabras que Él está dando son palabras que pueden ser no solamente escuchadas, pero aplicadas por aquellos que están a su alrededor. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? No den perlas a los cerdos ni a los perros, hablando de los paganos. ¿Y cuáles son las perlas? ¿Cuáles son esos tesoros de los cuales Jesús está hablando? Jesús está hablando de la fe en el único y verdadero Dios, del evangelio que Él está compartiendo con todas estas personas que le están escuchando. ¿Y cómo es eso? Al fin y al cabo, si creemos que la fe cristiana es una fe proselitista, es decir, que estamos llamados a buscar a otros como Andrés y llevarlos a los pies de Jesús, entonces, ¿cómo es eso? Que no debemos de darle la fe a aquellos que no conocen a Dios, que no saben de Dios, o que no les interesa a Dios. Pues precisamente lo que Jesús le está diciendo a ellos es que definitivamente debemos de ir a aquellos que no conocen a Dios. Pero hay personas que por mucho que tú le hables de Dios, por mucho que tú los quieras convencer de que Jesucristo es el único camino al Padre, te van a rechazar. Te van a rechazar, no van a querer escucharte. Y tiene que haber un momento en que tú puedas decir, pues no le voy a echar más las perlas a los cerdos y a los perros, pero en el mejor sentido de la palabra y con el mayor respeto. Porque tal vez tú eres la persona indicada para llevar a esa persona a los pies de Jesús. A veces hay esposas que ahí meten de por medio a Jesucristo y que tienes que venir a la iglesia y que, pero un momentito, esposa, tú háblale a tu esposo y tú da el mejor ejemplo a tu esposo, el mejor testimonio de vida a tu esposo. Pero si tu esposo no te quiere escuchar, ora por él. Eso es lo mejor que puedes hacer. Ya no sigas dando las perlas a tu esposo. Tal vez otra persona Dios va a utilizar o quiere utilizar para que esas perlas sean recibidas y tu esposo comience a caminar en el camino del Señor. Eso lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que ser mansos como palomas, pero tenemos que ser astutos como serpiente. Este pasaje de la Santa Biblia, por cierto, se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 6. Sería bueno que ustedes lo lean, lo mediten y oren un poquito al respecto. Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes, muchos de nosotros, queremos forzar la fe en algunas personas que no les interesa o que no quieren que nosotros los ayudemos a acercarse al Señor. Acuérdense que no hay profeta en su propia tierra y a veces otros que el Señor puede utilizar sí los puede llevar de la mano a los pies del mismo Cristo Jesús. Tenemos a Lorraine de Texas, vía telefónica. Lorraine, ¿me escuchas? Sí, Padre Pedro, ¿cómo está usted? Por la gracia de Dios, bendecido. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, gracias. Tengo Bendito. unas preguntitas para usted, padre. Adelante, por favor, adelante. Primero, sobre el ecumenismo. Sí. ¿Será que se va a perderse la iglesia en medio de todas las religiones o todas las religiones van a seguir la iglesia católica? Hay una promesa del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, que dice que un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Es decir, la iglesia que Jesús funda es solamente una. Desafortunadamente, por diferentes motivos y porque no dos cabezas piensan igual, la iglesia comienza a dividirse desde el principio prácticamente de la cristiandad con los gnósticos que decían que ellos no tenían que seguir a Jesús porque ellos podían tener una relación personal con Dios a través de la mente, la gnosis. Y de ahí pues otros grupos comienzan a dividirse, etcétera. Y la división más grande que ocurre en el primer siglo de la iglesia fue cuando la iglesia ortodoxa, que tiene su sede en Alejandría, se divide de la iglesia de Roma, el este del oeste. Y después, pues bien conocemos, ¿verdad?, las diferentes divisiones que hubieron en la Reforma, comenzando con Martín Lutero y todos los demás que siguieron su ejemplo y que siguieron dividiendo la iglesia de Jesucristo. Pero Jesús dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Dios es uno y Dios es una sola verdad. Dios no es una secuencia de verdades diferentes, porque la verdad es una sola y ese es Dios. Entonces, la promesa de Dios es que un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y la cabeza de la iglesia cristiana, nos guste o no nos guste, es pues el vicario de Cristo aquí en la tierra, que es el Santo Padre, el Santo Papa. Entonces, oramos para que un día esa unión a la cual el Señor nos llama y a la cual debemos de pues tratar de esforzarnos por alcanzar, es la unión en la iglesia fundada por el mismo Jesús, que es la Iglesia Católica. Y hay otra pregunta que tenía Lorraine. Quería preguntar sobre el cardenal Burke y los cardenales que están pidiéndole al Papa que les explique el Amoris Laetitia, porque ellos no están pues dicen que se ha ido fuera de las enseñanzas de la iglesia. Para nada, para nada. El Papa, todo lo que ha dicho, todo lo que ha expresado, está muy de acuerdo con el Evangelio. Hay personas que tienen miedo de que se pueda malinterpretar lo que el Papa dice y por eso están pidiendo una explicación más profunda. Desafortunadamente los medios de comunicación, pues desde el principio, desde que el Papa dijo en aquel primer viaje, ¿quién soy yo para juzgar?, pues los medios de comunicación tergiversaron sus palabras y empezaron a decir toda clase de horrores que nada que ver con lo que el Papa realmente quería decir. Entonces, que el Papa explique un poco más sus puntos de vista, yo creo que hasta cierto punto es bueno, porque la gente, es decir, la feligresía, nosotros tenemos tal vez cierto derecho de conocer lo que el Papa está diciendo y el por qué, pero puede estar completamente segura de que todo lo que enseña el Santo Padre, todo lo que dice el Santo Padre, todo lo que ha escrito el Santo Padre está muy de acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia y con pues la sana ortodoxia de la fe. Así que muchísimas gracias, Lorraine, por su llamada, por sus preguntas, que Dios me la bendiga y que sigamos juntos pues buscando la fuente de vida y salvación eterna como lo hizo Andrés, que al fin y al cabo es Jesucristo. Tenemos una pregunta en estos momentos. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo una duda sobre las misas gregorianas. ¿Es verdad que este tipo de misas ayudan a salir más rápido a las almas del purgatorio? Muchas gracias por su tiempo y que Dios lo bendiga. Carmen. Carmen, muchísimas gracias. Las misas gregorianas pues tienen su nombre basado en San Gregorio Magno, cuando él era un abad, es decir, él era el supervisor de su monasterio. Y lo interesante es que un día un monje recibió cierta cantidad de dinero, creo que fueron 2 o 3 monedas de oro, por una receta médica que él ofreció y la persona se sanó. Y entonces
ellos tenían pues estrictamente prohibido recibir ningún tipo de pago por sus servicios. Y después de eso, pues el monje entró en una especie de depresión porque había hecho algo que él sabía que no estaba de acuerdo con las reglas del monasterio, con las reglas de la comunidad, y al punto que el monje muere. Y entonces el abad, que llegó a ser el Papa San Gregorio Magno, pidió que se celebraran 30 misas consecutivas por su alma. Creemos firmemente que nosotros podemos ayudar a las personas que están en el purgatorio para que puedan ser liberadas de cualquier atadura en el purgatorio y pueden entrar en la presencia de Dios en el cielo. Y si ustedes quieren más información, pueden ir a 1 Corintios capítulo 3, versículo 15 en adelante, o versículo 3 en adelante, y ahí tienen información sobre el purgatorio. El caso es que se celebraron estas 30 misas y uno de los monjes de la abadía tuvo una visión, y en esa visión él veía como aquel monje salía del purgatorio gracias a las 30 misas que se habían ofrecido por su alma. Esto no es nada mágico. Yo quiero aclarar que la misa tiene un poder sanador, santificador, restaurador, liberador maravilloso, porque es el mismo Jesús quien se ofrece al Padre en cada Santa Eucaristía por tus pecados y por los míos, y muy particularmente en este caso por el alma por quien se ofrece que puede estar en el purgatorio, como en este caso. El caso es que desde ese momento en adelante las misas gregorianas comienzan a ser parte de la devoción popular hasta el día de hoy. Si se tiene que suspender una misa por alguna razón, Dios es mucho más grande que el estar contando misa tras misa tras misa. Y al fin y al cabo, todas las oraciones que se ofrezcan a Dios, todas las súplicas que se ofrezcan a Dios, todas las misas particularmente que se ofrezcan a Dios, Dios las va a utilizar o bien para sacar a esa alma del purgatorio, o si esa persona ya está en el cielo disfrutando de la gloria, para que otra persona tenga la oportunidad de ser liberada del purgatorio y pueda recibir la corona de los santos, que es el cielo. Creemos en un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, en un Dios que es amor. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Otra pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, llevamos más de 12 años conviviendo y queremos casarnos, pero ella, mi esposa, estuvo casada antes y los trámites de divorcio no están finalizados. Nos amamos, vamos a misa, rezamos el rosario todos los días, pero queremos comulgar. Unos sacerdotes dijeron que podemos comulgar y otro que no. ¿Quién es digno de recibir al Señor en la Eucaristía? Dios quiera que se solucionen las cosas, podernos casar y recibir al Señor. Mientras tanto, ¿qué me aconseja? Carlos y Carmen de Buenos Aires, Argentina. Muy bien expresado tu punto de vista. Nadie es digno de Dios, nadie. Pero sin embargo tenemos que hacer todo lo posible por estar en paz con Dios, para recibir a Dios dignamente. La palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, dice: todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios, todos. Es decir, y cuando San Pablo habla de todos, por supuesto, está excluyendo a dos seres, a Jesús y a María Santísima, por supuesto. Pero toda la humanidad, comenzando desde Adán y Eva, todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos hace dignos? El amor de Dios. Pero el amor de Dios que tiene que ser recíproco. Si bien es cierto que yo recibo el amor de Dios, yo tengo que darle a Dios amor, es decir, mi vida. ¿Y cómo le voy a dar a Dios mi vida? Pues haciendo su voluntad. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, el que me ama guardará mis mandamientos. Entonces, el amar a Dios no significa tener sentimientos bonitos hacia Dios. Los tengamos o no, eso es secundario. Lo importante es cumplir con la voluntad de Dios, ser fieles a la voluntad de Dios. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 27 al 29, nos dice que si nosotros recibimos la Eucaristía, si recibimos el pan de la Eucaristía en pecado, es decir, sin conciencia lo que estamos recibiendo, y lo recibimos
mal recibido, estamos forjando nuestra propia condenación. Entonces, mi sugerencia sería que hables con un sacerdote que, no para que te diga lo que tú quieres escuchar, pero un sacerdote que realmente está viviendo su fe y está siendo fiel a las enseñanzas de la iglesia, porque ese es el que te va a ayudar. Y pídele que te ayude en este proceso. Si tu esposa todavía no tiene su vida en orden, si todavía no ha podido resolver su matrimonio anterior, pídele que te ayude para que eso pueda ser y que puedan hacer ustedes en este tiempo. Una de las cosas que el Papa, hablando del Papa Francisco, que ha dicho es que se puede vivir en castidad, el hombre y la mujer, es decir, sin tener relaciones maritales, y que después de una debida confesión pueden comenzar a comulgar, prometiendo que no van a tener relaciones sexuales hasta que puedan unir sus vidas en santo matrimonio. Esa es una posibilidad. Es difícil, yo lo sé, requiere sacrificio, sin lugar a dudas, pero si uno comprende lo que significa el recibir a Jesús en la Santa Eucaristía, todo sacrificio vale la pena. Entonces, de nuevo, mi sugerencia, no escuches a los sacerdotes que te dicen, no, pues está bien, es decir, todo el mundo puede comulgar, no hay que confesar ese pecado. No, es decir, no, escucha la voz de la iglesia a través de sacerdotes que realmente pues, son fieles a lo que enseña la iglesia. Los divorciados vueltos a casar no están excomulgados, es importante que estemos conscientes de esto, son parte importantísima de la iglesia. Lo único que se les pide es que no comulguen hasta que ellos pueden estar en su relación de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que pide la iglesia, que está de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia, para que estas personas dignamente puedan recibir a ese que es el santo y que nos hace santos, que es Jesús el Señor. Habla con un sacerdote de tu confianza, con una persona que esté pues debidamente viviendo las enseñanzas de la iglesia. Este próximo 3 de diciembre, bendito sea Dios, estaré en Dallas, Texas, en la Gran Cruzada Familiar de Mensaje Texas, en Irving, Texas. Para más información, y por favor no dejen de asistir, va a estar fabuloso. Teléfono 214-527-4839. Repito, 214-527-4839. Recuerden que la página de este servidor en mensaje es mensaje1.com. Y si no están suscritos a la página de Facebook de este servidor, por favor háganlo, vayan a facebook.com/ppedronúñez. Escríbanos con sus preguntas y comentarios a padrepedro@ewtn. Y recuerden sus oraciones por todos nosotros y también su aporte económico cuando así lo pueden hacer. Que el Señor nos bendiga abundancia hoy y siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que el regalo más grande para Cristo Jesús en esta Navidad sea tu propia vida. Hasta la próxima, hermanos.